Un auto de lujo frente a una granja humilde. Él, millonario. Ella, abandonada hace 5 años. Todos esperaban verlo presumir su fortuna. Nadie imaginó que caería de rodillas llorando, confesando una verdad que cambiaría todo. El silencio después de esas palabras fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Valentina sintió que algo helado le recorría la columna vertebral completa. La forma en que Rodrigo había dicho el tiempo que pensaba que tenía no sonaba a manipulación calculada. Sonaba a sentencia de muerte pronunciada con voz de hombre derrotado. «Entra a la casa», ordenó finalmente con voz que no admitía discusión. «No voy a tener esta conversación frente a todo el pueblo como si fuéramos circo ambulante». Los vecinos reunidos murmuraron decepcionados ante la pérdida del espectáculo, pero don Esteban los dispersó con autoridad ganada en décadas. «Respeten su privacidad. Ya hubo suficiente exhibición por hoy. Váyanse a sus casas». Dentro de la casa humilde, Valentina se mantuvo de pie junto a la ventana con los brazos cruzados como escudo protector. Camila, una joven madre soltera del pueblo cuyo hijo Benjamín era el mejor amigo de Tomás, se acercó a la ventana desde afuera. «Valentina, si necesitas que cuide a Tomás mientras resuelves esto, puede quedarse con nosotros», ofreció con genuina preocupación. Valentina asintió agradecida, pero negó suavemente. Por ahora, necesitaba tener a su hijo cerca. Tomás estaba en su habitación jugando con sus carritos de juguete, y ella agradeció silenciosamente que no pudiera escuchar lo que estaba por venir, fuera lo que fuera. Rodrigo se sentó en el sofá gastado, tan radicalmente diferente de los muebles de diseñador italiano que probablemente llenaban su mansión en California. Sacó su teléfono como para mostrarle algo. Luego lo pensó mejor y simplemente habló. «Hace 6 meses me diagnosticaron leucemia mieloide aguda». Comenzó sin preámbulos ni preparación. Las palabras cayeron como meteoritos en agua tranquila, creando ondas sísmicas que lo cambiaban todo. Valentina sintió que el piso literalmente se movía bajo sus pies. «¿Qué dijiste?» «Leucemia, fase avanzada, anemia, agresiva». Su voz era mecánica, robotizada, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces en su cabeza, tratando desesperadamente de hacerlas reales. Los doctores inicialmente me dieron entre 8 meses y 1 año de vida. Eso fue hace medio año. Valentina se llevó ambas manos a la boca, conteniendo un grito. Por más rabia acumulada que sintiera, por más dolor que él le hubiera causado deliberadamente, escuchar esas palabras específicas la destrozó por dentro. Dios santo. Al principio simplemente no lo creí. Rodrigo continuó mirando sus manos como si pertenecieran a un extraño. Yo, que controlaba imperios, que planificaba cada movimiento empresarial 5 años adelante, de repente no tenía control sobre absolutamente nada. Mi propio cuerpo me estaba traicionando silenciosamente. ¿Por eso viniste hoy específicamente? Vine porque pasé 6 meses en tratamientos absolutamente brutales. Él levantó la vista, y Valentina pudo ver ahora lo que había pasado por alto en el impacto inicial. Las ojeras profundísimas, la palidez cadavérica bajo el bronceado artificial, la forma en que el traje costoso, aunque elegante, colgaba ligeramente flojo en su cuerpo consumido, perdiendo peso dramáticamente, perdiendo cabello a puñados, perdiendo la voluntad misma de seguir viviendo. Rodrigo. Y en algún punto, entre una sesión de quimioterapia devastadora y otra, continuó sin permitirle interrumpir. Me di cuenta con claridad absoluta de que iba a morir sin haber sido padre, sin haber conocido siquiera a mi hijo, sin que él supiera que existí en este planeta. Espera un momento. Valentina se acercó lentamente procesando. Dijiste mi hijo. Hace apenas 15 minutos no sabías que Tomás existía. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Era una fotografía de Tomás, tomada en el jardín de infantes del pueblo durante una pequeña presentación escolar de primavera. Valentina reconoció la imagen instantáneamente porque ella misma la había tomado desde la audiencia. ¿Cómo conseguiste esa fotografía específica?, preguntó con voz peligrosamente baja. Contraté investigadores privados hace exactamente 3 meses, admitió sin vergüenza aparente. Cuando los doctores me comunicaron oficialmente que el tratamiento experimental no estaba funcionando, que necesitaba urgentemente poner todos mis asuntos en orden porque el tiempo se acababa, decidí hacer algo que debía haber hecho 5 años atrás. Buscarte desesperadamente. Investigadores, Valentina repitió, la rabia regresando como ola gigante.
Me espiaste sistemáticamente. Te busqué con desesperación de hombre moribundo, él corrigió firmemente. Y cuando descubrí que tenías un hijo de exactamente 4 años, hice el cálculo matemático simple. Supe inmediatamente, instantáneamente, que era mío, que había perdido sus primeros años por mi cobardía imperdonable. ¿Y por qué no llamaste entonces? ¿Por qué no escribiste primero? Porque necesitaba desesperadamente verte directamente a los ojos. Rodrigo se puso de pie con esfuerzo visible, tambaleándose ligeramente. Necesitaba ver si aún quedaba, aunque fuera una fracción de la mujer que amé locamente. Necesitaba saber con certeza si había alguna posibilidad microscópica de que me permitieras conocer a mi hijo antes de desaparecer del universo. Valentina sintió lágrimas ardientes quemando sus ojos, pero las contuvo con fuerza sobrehumana. ¿Cuánto tiempo te queda exactamente? La llamada de hace un momento era del doctor Ortega, mi oncólogo principal. Rodrigo sacó unos papeles doblados del bolsillo interior. Los últimos análisis de sangre son devastadores. Dice que tal vez 2 meses, posiblemente 3 si tengo suerte extraordinaria, pero no más. 2 meses, Valentina susurró horrorizada. Hay un tratamiento experimental carísimo en Suiza que podría extender mi vida a otros 6 meses. Él se encogió de hombros con resignación que partía el alma. Pero las probabilidades de éxito son inferiores al 5%. Y pasaría esos meses encerrado en hospitales estériles, conectado a máquinas, muriendo lentamente en lugar de vivir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya decidí, respondió con convicción absoluta. No voy a desperdiciar el tiempo precioso que me queda en hospitales fríos luchando contra lo inevitable. Voy a desperdiciarlo aquí, conociendo a mi hijo, si tú me lo permites. En ese momento preciso, alguien tocó suavemente la puerta. Era Elena, la maestra del jardín de infantes de Tomás, una mujer de mirada amable que había sido instrumental en el desarrollo del pequeño durante este año. Valentina, perdona que interrumpa en momento tan delicado, dijo tímidamente desde el umbral. Pero Tomás me pidió específicamente que viniera. Está haciendo muchas preguntas sobre el señor del auto elegante. Quiere saber si es alguien importante en sus vidas. Rodrigo y Valentina intercambiaron miradas cargadas de significados múltiples. Dile que estamos hablando de cosas muy importantes de adultos. Valentina respondió tratando de mantener la voz estable. Que saldré en unos minutos. Elena asintió, pero antes de retirarse, añadió con preocupación genuina. Valentina, no sé exactamente qué está sucediendo aquí, pero ese niño es extraordinariamente inteligente para su edad. Siente perfectamente que algo gigantesco está ocurriendo. Solo prepárate mentalmente para sus preguntas imposibles. Cuando se quedaron solos nuevamente en la sala, Valentina tomó la decisión más difícil de toda su existencia. Está bien, dijo finalmente después de eternos segundos. Puedes quedarte temporalmente. Puedes conocer a Tomás. Rodrigo casi colapsó completamente de alivio puro. ¿Hablas en serio? ¿De verdad? Pero con condiciones absolutamente innegociables. Ella levantó un dedo con autoridad. Primera, no le dices todavía quién eres realmente. Necesito prepararlo emocionalmente. Segunda, te quedas en el hotel del pueblo, jamás aquí en esta casa. Tercera, hacemos esto completamente a mi ritmo, siguiendo mis reglas sin excepciones. Acepto absolutamente todo sin condiciones. Y cuarta, Valentina dio un paso decidido hacia él, con los ojos brillando de lágrimas contenidas ferozmente. Si vas a entrar en la vida de mi hijo, más te vale estar preparado para amarlo con cada segundo que te quede de existencia. Porque si lo lastimas emocionalmente, si le causas, aunque sea una fracción del dolor que me causaste a mí, te juro por todo lo sagrado que... No pudo terminar la amenaza porque no tuvo fuerzas. Las lágrimas finalmente cayeron como cascadas. 5 años completos de dolor enterrado, de lucha incesante, de noches interminables sin dormir preguntándose si había tomado las decisiones correctas. Todo salió violentamente a la superficie. Rodrigo, sin pensarlo 2 segundos, dio un paso instintivo hacia ella y la abrazó firmemente. Valentina debería haberlo empujado violentamente. Debería haberlo rechazado con fuerza. Pero en ese momento devastador, por primera vez en 5 años completos, se permitió derrumbarse. Se permitió llorar por el matrimonio perdido, por los sueños destrozados, por el futuro que nunca fue ni sería jamás.
Lo siento profundamente. Rodrigo susurraba repetidamente contra su cabello. Lo siento con cada fibra de mi ser. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes. Ella se apartó bruscamente, limpiándose las lágrimas con rabia. Y ahora debo decirle a mi hijo pequeño que el padre que nunca conoció va a estar en su vida justo cuando está a punto de perderlo para siempre. ¿Entiendes lo monstruoso de esta situación? La puerta de la habitación de Tomás se abrió lentamente. El niño había estado escuchando con su oído pegado a la puerta. Estaba de pie en el umbral con ojos enormemente abiertos, procesando palabras devastadoras que eran demasiado grandes, demasiado pesadas para su mundo pequeño e inocente. ¿Tú eres mi papá?, preguntó con voz temblorosa que quebró corazones. El mundo entero se detuvo en su eje. Valentina sintió que su corazón se partía físicamente en 1000 pedazos. Rodrigo cayó de rodillas por segunda vez ese día, pero esta vez no era de desesperación calculada. Era de rendición total y absoluta ante la verdad. Sí, respondió con voz completamente quebrada. Soy tu papá, Tomás. El niño no corrió hacia él como en las películas. Se quedó exactamente donde estaba, temblando visiblemente, con lágrimas pequeñas comenzando a rodar por sus mejillas regordetas. ¿Por qué no viniste antes a conocerme? La pregunta más simple del universo. La pregunta más devastadora jamás formulada. Porque cometí el peor error de toda mi vida. Rodrigo extendió los brazos temblorosos, implorante. Porque fui un cobarde terrible. Porque no supe valorar lo que tenía hasta que lo perdí completamente. Tomás, mi cielo. Valentina se acercó a su hijo intentando mediar. Esto es muy complicado de explicar. ¿Vas a irte otra vez? El niño preguntó ignorando completamente a su madre, con los ojos fijos en Rodrigo como láser. ¿Vas a desaparecer como apareciste? La pregunta que nadie en esa sala quería responder. La verdad que destrozaría ese momento frágil como cristal. Rodrigo miró a Valentina buscando guía desesperadamente. Ella asintió levemente con lágrimas cayendo. Si iban a hacer esto correctamente, tenía que ser con total honestidad brutal, sin importar cuánto doliera. Sí, voy a tener que irme eventualmente. Rodrigo respondió con voz quebrándose en pedazos. Pero no porque quiera abandonarte. No porque no te ame desde este preciso instante, sino porque estoy muy enfermo, hijo. ¿Enfermo como cuando yo tuve fiebre?, preguntó Tomás con la inocencia devastadora de los niños pequeños. No, mi amor. Valentina intervino arrodillándose junto a su hijo. Mucho más grave que eso. ¿Te vas a morir?, Tomás preguntó con la franqueza brutal característica de los niños que no entienden tabúes. Valentina ahogó un sollozo desgarrador. Rodrigo cerró los ojos con fuerza, las lágrimas cayendo libremente ahora sin ningún control. Sí, hijo, voy a morir pronto. ¿Cuándo exactamente? En unos 2 meses, tal vez 3. Tomás procesó esta información con una seriedad que absolutamente no correspondía a sus 4 años escasos. Luego, con la lentitud de ceremonia sagrada, caminó hacia Rodrigo. Cada paso pequeño era una eternidad completa. Cuando finalmente llegó frente a él, levantó una manita y tocó la mejilla húmeda de su padre. ¿Puedo conocerte antes de que te vayas al cielo?, preguntó con voz que quebró a todos los presentes. Rodrigo no pudo articular palabra alguna. Solo asintió frenéticamente, sollozando sin control, y abrazó a su hijo por primera vez en la existencia. Tomás se dejó abrazar, aunque su cuerpecito estaba completamente rígido, confundido, procesando emociones titánicas que no comprendía. Valentina observaba la escena llorando en silencio devastador. Don Esteban había entrado silenciosamente por la puerta trasera y estaba apoyado en el marco, con lágrimas en sus ojos ancianos que habían visto demasiado. Elena permanecía afuera conteniendo sus propias lágrimas, cubriéndose la boca. Afuera, el sol comenzaba a ponerse dramáticamente, tiñendo el cielo de naranjas imposibles y púrpuras profundos. Y en esa casa humilde de paredes agrietadas, una familia completamente rota estaba teniendo su primer momento juntos, sabiendo con certeza absoluta que sería uno de los últimos. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la historia apenas comenzaba a desplegarse, porque Rodrigo había llegado con más secretos enterrados. Secretos que pondrían a prueba brutal todo lo que Valentina creía saber sobre su matrimonio pasado.
Secretos que cambiarían no solo sus vidas, sino potencialmente las de todo el pueblo pequeño. Y el primero de esos secretos devastadores llegaría apenas horas después, esa misma mañana, en forma de una mujer elegante que afirmaría tener derechos legales sobre absolutamente todo lo que Rodrigo poseía, incluido el dinero que acababa de ofrecer a Valentina. El polvo del camino de tierra se levantó como una cortina dorada cuando el Mercedes negro frenó frente a la granja. Era martes, mediodía exactamente, y Valentina Cruz estaba en el campo cosechando tomates cuando escuchó el ronroneo del motor de lujo. Un sonido que no pertenecía a ese mundo. Un sonido que la transportó violentamente 5 años atrás, a una vida que había enterrado con sus propias manos. Sus dedos se congelaron sobre la planta madura. El corazón comenzó a latir con un ritmo primitivo de advertencia antes incluso de voltear, porque en lo más profundo de su ser, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, sabía exactamente quién tendría la audacia de aparecer así, sin previo aviso, después de 5 años de silencio absoluto, 5 años sin una sola palabra, 5 años en los que ella había muerto y renacido como alguien completamente diferente. Rodrigo Mendoza descendió del vehículo con esa elegancia ensayada de quien está acostumbrado a que las habitaciones se silencien cuando entra. El traje impecable gritaba dinero. El reloj en su muñeca probablemente costaba más que 2 años de cosechas de Valentina. Pero había algo diferente en él. Algo quebrado en sus ojos que nunca estuvo ahí antes. Valentina. Pronunció su nombre como si fuera un verso sagrado. Ella permaneció inmóvil como estatua de sal. Las emociones que había sepultado en lo más profundo comenzaron a despertar como volcanes dormidos. Rabia antigua, dolor cristalizado, incredulidad absoluta y algo más peligroso que se negaba a nombrar. ¿Qué haces aquí, Rodrigo? La voz de Valentina emergió más firme de lo que jamás imaginó posible. 5 años trabajando la tierra desde antes del amanecer, sobreviviendo con sus propias manos, criando sola a un hijo. La habían forjado en acero templado. Ya no era la mujer ingenua que él había dejado llorando en aquel departamento vacío de la ciudad, con una nota fría sobre la mesa de mármol. «Necesito hablar contigo», respondió él avanzando un paso. «Tuviste 5 años para hablar». Ella depositó la cesta en el suelo y se limpió las manos en el delantal con movimientos deliberados. 5 años de silencio ensordecedor. ¿Y ahora simplemente apareces? Don Esteban, el vecino que había sido su salvavidas durante estos años, emergió de su propiedad adyacente. Era un hombre curtido por 80 soles, con la sabiduría de quien reconoce el peligro cuando respira el mismo aire. ¿Todo está bien, Valentina?, preguntó posicionándose estratégicamente cerca de ella, como guardián ancestral. Rodrigo observó al anciano con una mezcla extraña de respeto y urgencia desesperada. Don Esteban, supongo. Valentina me escribió sobre su bondad hace años. Eso fue antes de que la abandonaras como cobarde. Don Esteban no suavizó las palabras. Antes de que la dejaras sin absolutamente nada, ni siquiera una explicación decente. El empresario cerró los ojos como absorbiendo el golpe merecido. Tiene toda la razón del mundo. Fui un cobarde imperdonable. Precisamente por eso estoy aquí. No me interesa tu arrepentimiento tardío. Valentina cruzó los brazos defensivamente. 5 años tarde, Rodrigo. 5 años en los que reconstruí mi vida desde cenizas. En los que aprendí a ser feliz sin ti. Completamente feliz. Lo sé perfectamente. Y no vengo a pedirte que regreses. Las palabras de Rodrigo sonaron desesperadas, urgentes. Vengo a pedirte perdón y a entregarte algo que te pertenece por derecho absoluto. Valentina frunció el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? Antes de que pudiera elaborar, un grito agudo rasgó el aire campestre. Un niño pequeño salió corriendo de la casa como rayo de luz pura. Tomás, 4 años recién cumplidos, con los ojos brillantes de su madre y esa energía desbordante característica de su edad. «Mami, mami, mira el carro grande». El niño se petrificó al ver al extraño elegante, escondiéndose inmediatamente detrás de las piernas de su madre. Rodrigo se quedó paralizado, como si hubiera recibido descarga eléctrica. Sus ojos viajaron del niño a Valentina, calculando, sumando años, haciendo matemáticas que de repente cobraban un significado devastador. «Tienes un hijo», susurró con voz estrangulada.
Valentina sintió que el eje del planeta se inclinaba peligrosamente. Este era el momento que había ensayado 1000 veces en su mente durante casi 5 años. El momento donde las mentiras necesarias para sobrevivir colisionaban con la verdad inevitable. Sí, respondió con simplicidad brutal. ¿De quién? La pregunta flotó en el aire como granadas inseguro. Don Esteban se tensó visiblemente. Margarita, la comerciante que pasaba por el camino con su carreta, se detuvo a distancia prudente, olfateando que algo trascendental estaba desarrollándose. «Eso no es asunto tuyo». Valentina elevó la barbilla desafiante, mientras acariciaba protectoramente la cabeza de Tomás. Pero Rodrigo no era ningún tonto. Había construido un imperio tecnológico de 1000 millones, siendo capaz de leer patrones invisibles, de conectar puntos que otros ignoraban. Y ahora, observando a ese niño pequeño, haciendo el cálculo de años, la verdad lo impactó como maremoto. «¿Cuántos años tiene exactamente?», preguntó con voz temblorosa. 4. Acaba de cumplirlos el mes pasado. Valentina no pestañeó. Yo me fui hace 5 años. Correcto. Lo que significa que descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que desaparecieras. Valentina terminó la frase con voz de hielo. 2 semanas, Rodrigo. Ya habías evaporado de mi vida cuando sostuve esa prueba de embarazo en mis manos temblando completamente sola en ese baño. El hombre se tambaleó literalmente, buscando apoyo contra el auto. Don Esteban dio un paso adelante, preparado para sostenerlo si colapsaba. «¿Por qué nunca me dijiste?». La voz de Rodrigo se quebró en fragmentos. «¿Decirte cómo exactamente?». Valentina sintió que 5 años de dolor reprimido comenzaban a erupcionar. «Intenté llamarte 100 veces, tus teléfonos cambiados, tu email bloqueado. Borraste cada rastro de tu existencia anterior. Era como si hubieras decidido que yo nunca existí. ¿Cómo iba a decirte de un bebé si me habías borrado del mapa? Dios mío, Dios no tuvo nada que ver con esto». Ella negó con la cabeza. «Tú elegiste desaparecer completamente. Tú decidiste que tu carrera brillante en Silicon Valley era más importante que tu matrimonio. Cuando finalmente acepté que no querías ser encontrado, ya estaba de 6 meses. Sola, aterrada, sin dinero». Rodrigo se llevó las manos al rostro. «No cambié mis números para bloquearte. Los cambié porque estaba huyendo de mí mismo, porque era un cobarde que no podía enfrentar lo que había destruido. Pensé que si eliminaba todo contacto, el dolor desaparecería». «Qué conveniente para tu conciencia», Valentina respondió con sarcasmo filoso. Tomás, asustado por la tensión, se aferró más fuerte a su madre. «Mami, ¿quién es ese señor? ¿Por qué estás triste?». La pregunta inocente que partiría el universo en mitades. Valentina miró a su hijo, luego a Rodrigo. Había imaginado este escenario 1000 variaciones diferentes. Había ensayado respuestas en su mente durante noches de insomnio. Pero ahora, con ambos frente a ella, todas las palabras preparadas se desintegraron. «Es alguien que mami conoció hace mucho tiempo, mi amor», dijo finalmente, levantando al niño en brazos. Rodrigo avanzó hacia ellos con manos temblorosas, con lágrimas ya comenzando a formarse. «Tomás, ¿verdad? Te llamas Tomás. Yo soy Rodrigo». El niño escondió su carita en el cuello de su madre, tímido ante el extraño. «¿Señor Rodrigo?», Rodrigo repitió con voz quebrándose. «¿Su propio padre es un señor para él?». «Él no tiene padre». Don Esteban intervino con firmeza de roble. «Tiene una madre extraordinaria que lo crió sola, que trabajó de sol a sol para darle absolutamente todo. Tú eres simplemente un extraño con auto costoso». «Don Esteban, por favor». Valentina puso una mano gentil en el brazo del anciano. «Tomás, mi cielo, ve adentro a jugar. Mami necesita hablar con este señor». «¿Vas a estar bien, mami?», preguntó el pequeño con preocupación que no correspondía a su edad. «Voy a estar perfectamente bien, mi amor. Ve». El niño corrió hacia la casa, volteando una última vez para observar al hombre del traje elegante con curiosidad infantil. Una vez fuera del alcance auditivo, Rodrigo colapsó. Literalmente, cayó de rodillas en el polvo del camino. El CEO millonario, el hombre que tenía el mundo rendido a sus pies, estaba arrodillado en tierra, sollozando como niño perdido. «Perdí sus primeros 4 años completos», sollozó sin control. «Sus primeros pasos, sus primeras palabras,
Los primeros 4 años de existencia. Todo lo que importaba más que cualquier cosa en el universo. Valentina sintió grietas formándose en su corazón de acero, pero se mantuvo firme. Esa fue tu elección. Tú elegiste huir. Yo elegí sobrevivir. No sabía que existía. Él levantó la vista, el rostro surcado de lágrimas genuinas. Si hubiera sabido, Valentina, te juro por todo lo sagrado que... ¿Qué? Ella lo interrumpió cortante. ¿Habrías renunciado a tu imperio tecnológico brillante? ¿A tus $1.000 millones? ¿A convertirte en el genio famoso de Silicon Valley que siempre soñaste ser? Habría renunciado a absolutamente todo sin pensarlo 2 segundos. Respondió sin una pizca de duda. Habría elegido ser padre por encima de cualquier fortuna imaginable en este planeta. Palabras fáciles ahora que ya lo tienes todo. Margarita murmuró desde su posición, y los vecinos que comenzaban a congregarse asintieron con conocimiento. Rodrigo se incorporó lentamente, limpiándose el rostro con manos que temblaban visiblemente. Sacó del bolsillo interior de su saco un sobre grueso. Lo extendió hacia Valentina con reverencia casi religiosa. ¿Qué es esto? Ábrelo, por favor. Ella lo tomó con desconfianza absoluta y extrajo los documentos. A medida que sus ojos recorrían las líneas legales, su rostro perdió todo vestigio de color. Esto no puede ser real. Es completamente imposible. Es absolutamente real y completamente legal. Rodrigo afirmó con voz firme. $50 millones transferidos directamente a tu nombre, sin una sola condición. Sin ataduras de ningún tipo. Ni ahora ni nunca. Don Esteban silbó bajito. Los vecinos reunidos murmuraron en shock colectivo. Margarita casi cayó de su carreta, aferrándose a los costados. ¿Por qué harías algo así? Valentina susurró aterrada por la cifra astronómica. Porque es lo mínimo absoluto que merezco pagar por mi cobardía, respondió. 5 años de manutención que nunca di. 5 años de pañales, de medicinas, de alimento, de todo lo que un padre debe proveer. Calculé cada centavo que habría costado criar a nuestro hijo y lo multipliqué por 20 como castigo a mi ausencia. No quiero tu dinero manchado de culpa. No es dinero de culpa. Rodrigo negó enfáticamente con la cabeza. Es restitución justa. Es lo que debiste haber tenido desde el primer día que sostuviste esa prueba de embarazo temblando sola, aterrada, sin saber cómo sobrevivirías. Valentina observó los documentos nuevamente con manos temblorosas. Era suficiente dinero para transformar no solo su vida, sino la del pueblo entero, para darle a Tomás la mejor educación imaginable, para nunca más preocuparse por supervivencia básica. Hay algo más que necesito pedirte. Rodrigo continuó con voz quebrándose. Quiero derechos de visita. Necesito desesperadamente conocer a mi hijo. No pretendo reemplazar absolutamente nada de lo que construiste, pero necesito una oportunidad. Solo una. Ahora, la rabia de Valentina finalmente detonó como volcán. ¿Después de 5 años apareces a exigir derechos? ¿Crees honestamente que el dinero compra entrada automática a nuestras vidas? No exijo absolutamente nada. Él levantó las manos en rendición total. Te ruego, de rodillas nuevamente si hace falta. Una sola oportunidad. Te lo suplico. La respuesta es no. Valentina arrugó los documentos y los arrojó violentamente al suelo. No puedes comprar tu camino de regreso con cheques. Valentina. Don Esteban tocó su brazo con sabiduría antigua. Escúchalo completamente antes de decidir. ¿Tú también, don Esteban? Ella se volvió sintiéndose traicionada por su mayor aliado. No digo que lo perdones todavía. El anciano habló con peso de décadas de experiencia. Pero ese niño merece conocer a su padre biológico. Y tú mereces escuchar todo lo que este hombre tiene que confesar antes de tomar decisiones definitivas. Rodrigo asintió agradecido profundamente hacia el sabio anciano. Luego miró a Valentina con desesperación absoluta, pintada en cada rasgo de su rostro. Hay algo más devastador que necesitas saber urgentemente. Algo que lo cambia absolutamente todo para siempre. Algo por lo cual vine específicamente hoy y no otro día cualquiera. El silencio que siguió fue denso como niebla. Valentina sintió escalofríos recorriendo su columna. La forma en que Rodrigo había pronunciado esas palabras no sonaba a manipulación calculada. Sonaba a desesperación genuina de hombre al borde del abismo. ¿Qué más puede haber?, preguntó finalmente, aunque una parte de ella temía conocer la respuesta. Rodrigo abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente.
Miró la pantalla y todo el color abandonó su rostro. «Es mi doctor», susurró. «Los resultados que estaba esperando», contestó con manos temblorosas, alejándose unos pasos. La conversación fue breve pero claramente devastadora. Cuando regresó, parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. «Los resultados confirmaron lo peor», dijo con voz plana, muerta. «Necesito decirte todo ahora mismo, Valentina, porque el tiempo que pensaba que tenía acaba de reducirse drásticamente». Aquella noche, después del enfrentamiento emocional con las revelaciones de Rodrigo, Valentina apenas durmió. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Había pasado la noche entera despierta, observando a Tomás dormir pacíficamente, preguntándose si había tomado la decisión correcta al permitir que Rodrigo entrara en sus vidas justo cuando estaba destinado a salir para siempre. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas pintaba el horizonte de dorado pálido, escuchó el motor de un vehículo aproximándose. Rodrigo había llegado exactamente a la hora acordada. Se había hospedado en el único hotel del pueblo, un edificio modesto que probablemente era vastamente diferente de los hoteles de 5 estrellas a los que estaba acostumbrado. Pero cuando bajó del auto rentado, su rostro mostraba algo que Valentina no esperaba ver. Esperanza genuina mezclada con terror absoluto. «Buenos días», dijo tímidamente desde la entrada. «¿Es demasiado temprano?» «Tomás se despierta a las 6:30 religiosamente», respondió Valentina manteniendo distancia física. «Llegas justo a tiempo». Don Esteban apareció desde su propiedad, cargando los documentos arrugados que Valentina había arrojado al suelo el día anterior. Los había recogido cuidadosamente, alisado las hojas y guardado en un sobre nuevo. «Estos son importantes», dijo entregándoselos a Valentina. «Sin importar lo que decidas sobre él, este dinero le pertenece a Tomás por derecho. No lo rechaces por orgullo». Valentina tomó el sobre sin decir palabra, sintiendo el peso de $50 millones en papel. Don Esteban tenía razón, como siempre. Esto no era sobre ella, era sobre el futuro de su hijo. Antes de que pudieran hablar más, Tomás salió corriendo de la casa, todavía en pijama, con el cabello revuelto de sueño. Se detuvo al ver a Rodrigo, recordando claramente la conversación devastadora del día anterior. «¿Viniste otra vez?», preguntó con la cautela de niño pequeño que no termina de confiar. «Vine». Rodrigo se arrodilló para estar a su altura. «¿Puedo quedarme un rato contigo?». Tomás miró a su madre buscando aprobación. Valentina asintió levemente, el corazón rompiéndose al ver la incertidumbre en los ojos de su pequeño. «¿Sabes jugar con carritos?», preguntó Tomás finalmente. «Hace mucho que no juego», Rodrigo admitió con sonrisa triste. «Pero me encantaría que me enseñaras». Y así, de manera surrealmente simple, padre e hijo comenzaron su primera mañana juntos. Valentina los observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba café, con lágrimas silenciosas cayendo. Rodrigo estaba en el suelo polvoriento, arruinando su pantalón costoso, haciendo sonidos de motor mientras Tomás le explicaba con seriedad absoluta cómo funcionaba el juego. «Este es el camión de bomberos, papá». Tomás dijo la palabra naturalmente, como si la hubiera estado practicando en su mente toda la noche. «Tiene que rescatar a los otros carritos». «Papá», la palabra suspendida en el aire como magia frágil. Rodrigo se quedó completamente inmóvil por 3 segundos completos antes de responder con voz estrangulada. «Entonces vamos a rescatarlos a todos, hijo». Don Esteban, observando la escena desde su porche, se limpió discretamente los ojos. Incluso para un anciano que había visto infinitas tragedias, esta era devastadora en su belleza dolorosa. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una burbuja delicada. Rodrigo aprendió los nombres de todos los juguetes favoritos de Tomás. Escuchó historias sobre el jardín de infantes, sobre Benjamín el mejor amigo, sobre la maestra Elena, que era muy linda, pero un poquito estricta. Cada detalle era un tesoro que Rodrigo atesoraba como oro puro. «¿Por qué no viniste cuando yo era bebé?», preguntó Tomás de repente con esa capacidad infantil de lanzar granadas emocionales en medio de la paz. Rodrigo respiró profundo. «Porque cometí un error terrible, Tomás. El peor error de mi vida. No supe que existías, y cuando me fui, tu mamá no pudo encontrarme para decirme. ¿Estabas perdido?». «Sí, estaba muy perdido, pero ya me encontré. ¿Y ahora te vas a perder otra vez cuando te mueras?».
La pregunta golpeó como martillo. Valentina, escuchando desde adentro, tuvo que aferrarse al fregadero para no colapsar. Sí, hijo, Rodrigo respondió con honestidad brutal. Pero antes de perderme para siempre, quiero conocerte lo mejor que pueda. Quiero que cuando crezcas, recuerdes que tu papá te amó muchísimo. ¿Me amas aunque recién me conociste? Te amé desde el segundo que supe que existías. Tomás procesó esto con la seriedad de un pequeño filósofo. Está bien entonces, puedes quedarte hasta que te vayas. Rodrigo lo abrazó tan fuerte que el niño protestó riendo. Valentina observaba desde la ventana, el corazón partido en direcciones opuestas. Parte de ella odiaba a Rodrigo por todo. Otra parte, una parte peligrosa que intentaba ignorar, sentía algo más complicado. Fue exactamente a las 10 de la mañana cuando todo cambió nuevamente. El sonido de un motor potente, diferente al del pueblo, anunció la llegada de otro vehículo de lujo. Un BMW plateado se detuvo frente a la casa, levantando polvo dramático. Una mujer descendió con elegancia corporativa. 30 y tantos años, vestida impecablemente como para reunión de negocios internacional, con maletín de diseñador y expresión de quien viene a reclamar lo que es suyo. Detrás de ella bajó un hombre mayor con traje formal, claramente abogado por su porte. Rodrigo palideció instantáneamente al verla. No, no puede ser. ¿Cómo me encontró? ¿Quién es? Valentina salió de la casa con instinto protector activado. La mujer se acercó con pasos calculados, ignorando completamente a Valentina y dirigiéndose directamente a Rodrigo con furia contenida, apenas bajo la superficie profesional. ¿Pensaste que podrías desaparecer así, Rodrigo? ¿Pensaste que no te encontraría? Su voz era fría como témpano. Victoria, ¿qué haces aquí? Rodrigo se puso de pie, posicionándose instintivamente entre ella y Tomás. ¿Qué hago aquí? Victoria rió sin humor. Vengo a detener la locura que estás a punto de cometer. Vengo a proteger la empresa que construimos juntos. Vengo a asegurarme de que no regales nuestra fortuna a extraños. Valentina sintió su sangre hervir. ¿Perdón? ¿Quién es usted? Victoria finalmente la miró, evaluándola de arriba a abajo con desdén, apenas disimulado. Soy Victoria Sandoval, socia mayoritaria de TechVision Corporation. Y usted debe ser la exesposa que está intentando aprovecharse de un hombre moribundo. ¿Cómo se atreve? Valentina dio un paso amenazante hacia adelante. Don Esteban apareció inmediatamente junto con varios vecinos alertados por el escándalo. Margarita dejó su carreta. Sofía, la enfermera del pueblo que estaba pasando, se detuvo preocupada. Victoria, basta. Rodrigo ordenó con voz débil pero firme. No tienes ningún derecho de venir aquí. Yo tengo todo el derecho. Ella sacó documentos de su maletín. Soy tu socia. Tengo poder legal sobre tus decisiones financieras cuando estás incapacitado. Y tu oncólogo me informó que tu estado mental está comprometido por los medicamentos. Eso es mentira. Rodrigo casi gritó, pero un acceso de tos lo interrumpió. La tos fue violenta, doblándolo por la mitad. Sofía corrió hacia él profesionalmente. Señor, necesita sentarse. Está teniendo un episodio. Tomás, asustado por ver a su padre recién descubierto tosiendo sangre en un pañuelo, comenzó a llorar. Mami, ¿le pasa algo malo a papá? Victoria observó al niño por primera vez, su expresión calculando rápidamente. Así que es cierto. Tienes un hijo que nunca mencionaste en 5 años. No sabía. Rodrigo jadeó entre toses. No sabía que existía hasta ayer. El licenciado Raúl Herrera, el abogado de Victoria, dio un paso adelante con aire de superioridad legal. Señora Valentina Cruz, supongo, venimos a informarle que cualquier transferencia financiera que el señor Mendoza haya prometido es legalmente cuestionable dada su condición médica. Él me dio esos documentos de su propia voluntad. Valentina sostuvo el sobre protectoramente. Documentos que pueden ser anulados, Victoria contradijo. Rodrigo no está en sus cabales. Está desesperado, emocional, medicado. No puede tomar decisiones financieras legalmente vinculantes. Puedo tomar las decisiones que quiera. Rodrigo logró articular entre respiraciones difíciles. Es mi dinero, mi hijo, mi decisión. Es nuestro dinero. Victoria corrigió con veneno. Soy dueña del 45% de la empresa. Cada centavo que regales afecta mi patrimonio. No lo permitiré. Don Esteban se acercó con autoridad ganada en décadas. Señorita, esto es propiedad privada.
Si no tiene asuntos legítimos aquí, le sugiero que se retire. Tengo asuntos completamente legítimos. Victoria sacó más documentos. Tengo una orden judicial preventiva que bloquea cualquier transferencia financiera mayor a $100,000 hasta que se evalúe la competencia mental del señor Mendoza. El mundo de Valentina se detuvo. Los 50 millones. Bloqueados. Rodrigo intentó protestar, pero otro acceso de tos lo dobló. Sofía estaba preocupada, tomando su pulso, murmurando sobre necesidad de hospital. Además, Victoria continuó con satisfacción cruel. Traje al doctor Santana, psiquiatra forense, quien evaluará la capacidad mental del señor Mendoza mañana. Hasta entonces, todas sus decisiones financieras están suspendidas legalmente. Esto es un golpe corporativo, Rodrigo jadeó. Estás aprovechando mi enfermedad para tomar control total. Estoy protegiendo lo que es mío por derecho, Victoria respondió fríamente. Si vas a morir, Rodrigo, al menos asegúrate de que tu legado permanezca donde debe estar. En la empresa que construimos juntos, no en manos de oportunistas rurales. Valentina no pudo contenerse más. Dio 2 pasos y se plantó frente a Victoria con furia maternal protectora. Escúcheme bien, no me importa su dinero. No me importa su empresa. Lo único que me importa es que este hombre conozca a su hijo antes de morir. Si usted interpone su avaricia en ese camino, le juro que... ¿Qué? Victoria sonrió cruelmente. ¿Me amenaza? Soy abogada corporativa, señora Cruz. Las amenazas no me asustan. Pero esto sí debería. Una voz nueva intervino. Elena, la maestra de Tomás, había llegado con su teléfono en alto, grabando toda la conversación. He documentado cada palabra, señorita Sandoval, incluyendo sus acusaciones difamatorias sobre la señora Valentina, incluyendo su admisión de manipular evaluaciones médicas. Esto se vuelve viral en redes sociales en 30 segundos. Victoria palideció ligeramente. En la era digital, la reputación era todo. Además, don Esteban añadió con sabiduría antigua: este pueblo pequeño tiene memoria larga, y no nos gusta la gente que viene a abusar de los nuestros. Puede tener abogados en la ciudad, pero aquí, nosotros somos la ley moral. Los vecinos reunidos murmuraron acuerdo amenazante. Victoria y su abogado intercambiaron miradas, claramente no esperando resistencia organizada. Esto no ha terminado, Victoria declaró guardando sus documentos. Nos vemos en corte, Rodrigo, y cuando gane, ese dinero se queda donde pertenece. Se marchó dramáticamente con su abogado, el BMW levantando polvo vengativo. Rodrigo colapsó en el suelo, agotado física y emocionalmente. Sofía se arrodilló junto a él, verificando signos vitales preocupada. Necesita descansar urgentemente. Su cuerpo no soporta este estrés, diagnosticó profesionalmente. Tomás se acercó tímidamente, tocando el brazo de su padre con manita temblorosa. ¿La señora Mala se va a llevar el dinero? Rodrigo lo miró con ojos vidriosos. No lo sé, hijo, pero hay algo más importante que el dinero. ¿Qué? Estos momentos contigo. Nadie puede quitarnos eso. Rodrigo apenas pudo caminar hasta el hotel después del colapso. Sofía insistió en acompañarlo, verificando constantemente sus signos vitales con preocupación profesional creciente. La visita de Victoria lo había devastado no solo emocionalmente sino físicamente, acelerando el deterioro que los doctores habían advertido. Necesita ir a un hospital verdadero, Sofía le dijo cuando llegaron a la habitación modesta. Su cuerpo está cediendo más rápido de lo que debería. No, Rodrigo respondió categóricamente. Ya pasé suficiente tiempo en hospitales. Prefiero estos días con mi hijo que semanas conectado a máquinas. Esa noche, Valentina no pudo dormir nuevamente. Daba vueltas en la cama, procesando todo. La llegada de Victoria había cambiado algo fundamental. Las acusaciones de esa mujer, su frialdad calculada, la forma en que reclamaba derechos sobre Rodrigo como si fuera propiedad corporativa. Algo no cuadraba en toda la historia. A las 3 de la madrugada, escuchó piedrecitas golpeando su ventana. Se asomó y vio a Rodrigo abajo, envuelto en una chaqueta, temblando levemente del frío nocturno. ¿Estás loco?, susurró bajando. Son las 3 de la mañana. Deberías estar descansando. Necesito hablar contigo urgentemente. Su voz era diferente, desesperada. Hay cosas que no te dije, cosas que explican todo, y después de ver a Victoria hoy, sé que si no te lo cuento ahora, nunca tendrás la verdad completa. Valentina lo dejó entrar silenciosamente.
Preparó té caliente mientras Rodrigo sacaba una laptop vieja de su mochila. Sus manos temblaban al abrirla, no solo por la enfermedad, sino por lo que estaba a punto de revelar. «Hace 5 años cuando te dejé», comenzó con voz temblorosa. «No fue solo por ambición. Esa fue la mentira que me dije a mí mismo. La verdad es mucho más oscura». Valentina se sentó frente a él, el corazón latiendo aceleradamente. «¿Qué verdad?» «Victoria Sandoval no es solo mi socia empresarial», Rodrigo confesó mirándola directamente. «Hace 5 años, ella era mi asistente ejecutiva. Brillante, ambiciosa, manipuladora como nadie que hubiera conocido. ¿Qué tiene que ver ella con tu partida?» Rodrigo giró la laptop hacia Valentina. En la pantalla había correos electrónicos antiguos, con fechas de hace 5 años. Comenzó a leerlos en voz alta, cada palabra como cuchillo. «Rodrigo, necesito mostrarte algo urgente sobre Valentina. No quería decírtelo, pero como tu amiga, no puedo permitir que vivas en la mentira». Leyó el primer email. Valentina sintió escalofríos. «¿Qué estás diciendo?» Victoria pasó 3 meses antes de que me fuera, plantando dudas sutilmente. Comentarios casuales sobre cómo te veía con otros hombres. Cómo te reías diferente con el vecino. Pequeñas semillas de veneno. Rodrigo abrió otro archivo. Eran fotografías. Valentina las observó y su sangre hirvió. Eran fotos de ella misma hace 5 años, editadas digitalmente para parecer que estaba en situaciones comprometedoras con hombres que ni siquiera conocía. «Dios mío», susurró horrorizada. «Estas fotos son falsas. Yo nunca...» «Lo sé ahora». Rodrigo tenía lágrimas cayendo. «Pero hace 5 años, cuando Victoria me las mostró, estaba trabajando 18 horas al día, estresado, paranoico, y caí completamente en su trampa. Creí que me estabas traicionando. ¿Por eso te fuiste?» Valentina sintió que el mundo se reordenaba. Por fotos falsificadas. Era joven, estúpido, orgulloso. Rodrigo se cubrió el rostro. «En lugar de confrontarte, decidí huir. Pensé que si desaparecía, te dolería tanto como me dolía a mí la supuesta traición. Cambié todos mis contactos porque no quería que me rogaras que volviera. Quería que sintieras el abandono. Valentina no sabía si gritar o llorar. Así que me castigaste por algo que nunca hice. Me abandonaste basándote en mentiras». «Sí». Y cuando llegué a California, Victoria ya tenía todo preparado. Oficina lista, contrato de sociedad redactado, inversores esperando. Me di cuenta después que había orquestado todo desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Rodrigo abrió otro archivo. Era una carta manuscrita de Victoria, nunca enviada pero guardada en su computadora personal, que Rodrigo había hackeado meses atrás cuando empezó a sospechar. «Porque estaba obsesionada conmigo», leyó la carta. «Rodrigo es mío. Siempre debió ser mío. Esa mujer del pueblo no merece un genio como él. Voy a liberarlo de esa vida mediocre, cueste lo que cueste». Valentina leyó la carta completa, horrorizada. Era perturbadora en su obsesión, detallando planes de cómo separar a Rodrigo de su esposa, cómo construir un imperio donde ellos dos serían pareja tanto en negocios como en vida. «Cuando descubrí esta carta hace 6 meses», Rodrigo continuó, «confronté a Victoria. Negó todo. Dijo que era un borrador de novela romántica, que estaba sacando las cosas de contexto. Pero yo sabía la verdad. ¿Y los 50 millones que me ofreciste? Ese es mi dinero personal, no de la empresa», explicó. «Aparté fondos hace años en cuentas separadas. Victoria tiene razón en que es dueña del 45% de la empresa, pero el dinero que te di viene de inversiones completamente independientes. Entonces ella no puede bloquearlo legalmente». Valentina comprendió. «Puede intentarlo, pero los documentos son legales. Por eso vino personalmente. Está desesperada porque sabe que si ese dinero te llega, pierde su última forma de controlarme». En ese momento, Tomás apareció en la puerta frotándose los ojos. «Mami, no puedo dormir. Tuve una pesadilla con la señora Mala». Valentina lo levantó en brazos. «Ven aquí, mi amor. Todo está bien». Rodrigo extendió los brazos tímidamente. «¿Puedo?». Tomás asintió y Rodrigo lo abrazó contra su pecho, el niño acurrucándose naturalmente como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Valentina observaba la escena, el corazón destrozado al ver lo que debió ser desde el principio. «Papá, ¿por qué la señora Mala te odia?».
preguntó Tomás con esa honestidad infantil brutal. Porque cometí errores hace mucho tiempo, hijo. Y ella está enojada porque ahora quiero corregirlos. ¿Vas a poder corregirlos antes de irte al cielo? Rodrigo apretó a su hijo más fuerte. Voy a intentarlo con toda mi alma. Don Esteban tocó la puerta suavemente. Había visto las luces encendidas y presentía problemas. Cuando Valentina le explicó todo, el anciano silbó bajo. Esa mujer es peligrosa. No va a rendirse fácilmente. Lo sé, Rodrigo admitió. Por eso contraté a alguien que puede ayudar. Arturo Zamora, mi ex socio original antes de que Victoria apareciera. Él sabe cosas, documentos, pruebas de cómo Victoria manipuló contratos y relaciones. ¿Dónde está ese hombre?, don Esteban preguntó. Llega mañana al pueblo. Tiene las pruebas que necesitamos para exponer a Victoria completamente. La mañana siguiente llegó con noticias que cambiaron todo nuevamente. Sofía llegó corriendo a la casa de Valentina con el rostro preocupado. Valentina. Rodrigo colapsó en el hotel. Lo llevaron al centro de salud del pueblo. Su condición empeoró dramáticamente durante la noche. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Dónde está Tomás? Con Elena en el jardín. Pensé que era mejor que no lo viera así. Corrieron al pequeño centro de salud. Rodrigo estaba en una camilla, conectado a monitores básicos, con la doctora Inés Navarro, que había venido del hospital regional examinándolo preocupada. Su cuerpo está cediendo más rápido de lo predicho, explicó la doctora. El estrés de ayer aceleró todo. Le quedan semanas, posiblemente días, no meses. No, Valentina sintió que se ahogaba. Dijeron que tenía 2 o 3 meses. La leucemia es impredecible, especialmente en casos avanzados. Cuando el paciente sufre episodios de estrés extremo, puede acelerar el deterioro exponencialmente. Rodrigo abrió los ojos débilmente. Valentina. Ella se acercó, tomando su mano. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente desde que regresó. Estoy aquí. Victoria lo planeó. Susurró. Vino ayer específicamente para estresarme. Sabe que cada episodio me acerca más al final. Quiere que muera antes de que pueda asegurar el dinero para Tomás. Eso es monstruoso. Es Victoria. Rodrigo tosió débilmente. Arturo llega esta tarde. Tiene todo lo que necesitamos. Prométeme que lo escucharás. Prométeme que lucharás por Tomás. No hables así. Valentina apretó su mano. Vas a estar bien. No voy a estar bien. Él sonrió tristemente. Pero está bien. Porque conocí a mi hijo. Porque finalmente te dije la verdad. Porque después de 5 años de vivir con mentiras, estos últimos días fueron reales. En ese momento, a pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el tiempo perdido, Valentina sintió algo que no esperaba sentir jamás por Rodrigo Mendoza nuevamente. Perdón, no completo, no absoluto, pero el inicio de algo parecido. Voy a luchar, prometió. Por Tomás, por ti, por la verdad. Esa tarde, un hombre llegó al pueblo en taxi desde la ciudad. Arturo Zamora, antiguo socio de Rodrigo, llevaba un maletín lleno de documentos que cambiarían todo. Era un hombre de apariencia común, pero sus ojos brillaban con determinación de quien conoce secretos que pueden destruir imperios. Señora Valentina Cruz, se presentó formalmente. Vengo a ayudar, y créame, tengo suficiente evidencia para enviar a Victoria Sandoval a prisión por fraude corporativo, manipulación y falsificación de documentos. Don Esteban, Valentina y varios vecinos se reunieron en la casa mientras Arturo desplegaba documentos, correos electrónicos impresos, registros financieros. Victoria no solo manipuló a Rodrigo para separarlo de usted, explicó. También robó sistemáticamente dinero de la empresa durante años, contratos falsos, cuentas offshore, todo documentado aquí. ¿Por qué guardaste esto?, Valentina preguntó. Porque Victoria me sacó de la empresa hace 3 años cuando descubrí sus fraudes. Me amenazó con arruinar mi carrera si hablaba. Pero cuando Rodrigo me contactó la semana pasada, diciéndome que se estaba muriendo y necesitaba mi ayuda, supe que había llegado el momento de la verdad. Margarita, que había estado escuchando silenciosamente, habló. El juez Mauricio Delgado del Tribunal Regional es primo mío, es honesto. Si le mostramos estas pruebas, Victoria perderá todo. Necesitamos actuar rápido, Arturo advirtió. Victoria ya presentó papeles para evaluar la competencia mental de Rodrigo mañana. Si gana esa audiencia, puede anular todas sus decisiones,
incluyendo la transferencia de dinero a su hijo. ¿Qué necesitamos hacer?, don Esteban preguntó con determinación militar. Contraatacar, Arturo sonrió. Mañana en esa audiencia no solo vamos a defender la competencia mental de Rodrigo. Vamos a exponer completamente a Victoria Sandoval. El amanecer del día de la audiencia llegó con nubes grises amenazando tormenta. Rodrigo apenas pudo levantarse de la cama del centro de salud donde había pasado la noche bajo observación. La doctora Inés Navarro había sido clara. Su cuerpo estaba colapsando más rápido de lo que cualquier pronóstico había predicho. No debería ir a esa audiencia, le advirtió mientras revisaba sus signos vitales alarmantemente bajos. Su cuerpo necesita reposo absoluto. Tengo que ir, Rodrigo insistió con voz débil pero determinada. Es la última oportunidad de asegurar el futuro de mi hijo. Después de esto, pueden ponerme en coma inducido si quieren, pero hoy voy a estar presente. Valentina llegó temprano con Tomás. El niño había insistido en acompañarlos a pesar de las protestas de Elena, quien ofreció cuidarlo. Algo en sus ojos infantiles mostraba comprensión más profunda de lo que correspondía a sus 4 años. «Quiero estar con papá», había dicho simplemente, y nadie tuvo corazón para negárselo. Don Esteban condujo su camioneta vieja llevando a Rodrigo, Arturo y Valentina con Tomás. El trayecto de 40 minutos hasta el tribunal regional fue silencioso, cada uno procesando lo que estaba por venir. «¿Estás seguro de que tienes suficientes pruebas?», Valentina preguntó a Arturo en voz baja. «Tengo más que suficientes», respondió con convicción. Victoria Sandoval ha estado operando bajo la suposición de que nadie guardaría registros de sus manipulaciones. Estaba equivocada. Llegaron al edificio del tribunal y encontraron a Victoria ya posicionada con su equipo legal. 3 abogados de trajes caros, el doctor Fernando Rivas, psiquiatra forense que había sido pagado para evaluar a Rodrigo, y el licenciado Raúl Herrera con expresión de victoria anticipada. «Rodrigo», Victoria lo saludó con frialdad mientras lo veía llegar en silla de ruedas. «Veo que tu condición empeoró considerablemente. Quizás esto sea señal de que deberías estar en un hospital, no en un tribunal. Quizás sea señal de que el estrés que me causaste está cumpliendo exactamente el propósito que pretendías». Rodrigo respondió mirándola directamente. «Acelerar mi muerte antes de que pueda proteger a mi hijo». Victoria rió sin humor. «Qué dramático. Esto es exactamente el tipo de pensamiento paranoico que el doctor Rivas va a documentar como evidencia de tu incompetencia mental». «Ya veremos», Arturo intervino con sonrisa enigmática. En ese momento apareció una mujer de aspecto profesional pero accesible. Gabriela Soto, abogada local que Margarita había contactado. No era abogada de grandes firmas, pero tenía reputación de defender causas justas con ferocidad de leona. «Señor Mendoza, señora Cruz», se presentó. «Vengo a representarlos. Y créanme, después de revisar los documentos que el señor Zamora me envió anoche, estoy muy emocionada por este caso». La sala del tribunal se llenó rápidamente. Además de las partes involucradas, varios vecinos del pueblo habían viajado para apoyar a Valentina. Margarita, Elena, Sofía, incluso Camila con su hijo Benjamín. El juez Mauricio Delgado entró con presencia que imponía respeto inmediato. «Procederemos con la audiencia sobre competencia mental del señor Rodrigo Mendoza», anunció con voz grave. «La solicitante, señorita Victoria Sandoval, tiene la palabra». El abogado de Victoria se levantó con confianza ensayada. «Su señoría, venimos a demostrar que el señor Mendoza, debido a su enfermedad terminal y medicación fuerte, no está en condiciones mentales de tomar decisiones financieras racionales. Específicamente, está intentando transferir $50 millones a una exesposa con quien no tuvo contacto en 5 años. Objeto». Gabriela se puso de pie. «Los términos exesposa y sin contacto son engañosos. Fueron separados por manipulación documentada de terceros, específicamente de la señorita Sandoval». Victoria palideció ligeramente. «Eso es absolutamente falso. Lo demostraremos», Gabriela respondió calmadamente. El doctor Rivas fue llamado como primer testigo. Explicó con jerga psiquiátrica cómo pacientes terminales frecuentemente experimentaban decisiones emocionales irracionales basadas en culpa y desesperación existencial. «El señor Mendoza», concluyó,
Está claramente compensando 5 años de ausencia con generosidad financiera e irracional hacia un hijo que apenas conoce. Tomás, sentado en el regazo de Valentina, frunció el ceño. ¿Qué significa irracional? Significa que piensan que papá está confundido, mi amor, Valentina susurró. Pero no está confundido, Tomás dijo en voz más alta de lo que pretendía. Él me ama. La sala se quedó en silencio. El juez Delgado miró al niño con expresión suavizada. «Orden en la sala», dijo gentilmente. «Continuemos». Fue el turno de Gabriela. Se levantó con una tableta en mano que conectó al proyector de la sala. «Su señoría, me gustaría presentar evidencia que cambia completamente el contexto de este caso. Hace 5 años, la señorita Sandoval, quien entonces era asistente ejecutiva del señor Mendoza, orquestó sistemáticamente su separación matrimonial mediante falsificación de evidencia. Protesto. El abogado de Victoria se levantó. Esto no es relevante para la competencia mental actual. Es completamente relevante, Gabriela contradijo, porque demuestra un patrón de manipulación de 5 años que continúa hasta hoy. La señorita Sandoval no está aquí para proteger al señor Mendoza. Está aquí para proteger su control financiero sobre él. El juez consideró. Permitiré la evidencia. Proceda. Gabriela proyectó los correos electrónicos que Rodrigo había mostrado a Valentina, luego las fotografías falsificadas, luego devastadoramente proyectó la carta manuscrita de Victoria donde confesaba su obsesión. «Rodrigo es mío, siempre debió ser mío», leyó en voz alta. Esta carta fue escrita por la señorita Sandoval hace 5 años, detallando su plan para separar al señor Mendoza de su esposa. Victoria se puso de pie furiosa. Esa carta fue sacada de contexto. Era ficción. Un ejercicio creativo. ¿Ejercicio creativo? Arturo se levantó. Entonces explique estos documentos, señorita Sandoval. Comenzó a proyectar registros financieros, transferencias sospechosas, contratos falsos, cuentas offshore, año tras año de evidencia meticulosamente documentada. Durante 5 años, Arturo explicó. Victoria Sandoval ha estado desviando fondos de la empresa, contratos ficticios con compañías fantasma, todo trazable directamente a cuentas bajo su control. El rostro de Victoria perdió todo color. Sus abogados comenzaron a susurrar urgentemente entre sí. «Esto es ridículo», intentó defender. «Son acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?» Gabriela proyectó más documentos. «Aquí están sus firmas, sus autorizaciones, sus transferencias bancarias. El señor Zamora, como ex socio, mantuvo copias de todo antes de que usted lo forzara a salir de la empresa». El juez Delgado se inclinó hacia adelante, claramente preocupado por lo que estaba viendo. «Esto es evidencia de posible fraude corporativo». «¿Por qué no fue reportado antes?» «Porque fui amenazado», Arturo respondió. «La señorita Sandoval amenazó con destruir mi carrera y la de mi familia si hablaba. Pero cuando Rodrigo me contactó diciéndome que estaba muriendo, supe que era el momento de la verdad». En ese momento, otra persona entró a la sala. Fiscal Adriana Torres, quien había estado monitoreando el caso después de que Gabriela la alertara la noche anterior. «Su señoría», anunció, «la Fiscalía tiene interés en estos documentos. Esto podría constituir múltiples cargos criminales». Victoria se puso de pie bruscamente. «Esto es un circo. No vine aquí para ser acusada de crímenes inventados». «No son inventados», una voz débil habló desde la silla de ruedas. Rodrigo había estado callado, conservando energía, pero ahora habló con claridad sorprendente. «Victoria, pasé 5 años viviendo tu mentira. 5 años creyendo que mi esposa me había traicionado cuando eras tú quien me traicionaba diariamente. Robaste mi dinero, robaste mi tiempo, robaste la oportunidad de conocer a mi hijo desde su nacimiento. Yo te hice millonario», Victoria prácticamente gritó perdiendo compostura. «Sin mí, seguiría siendo un programador mediocre en un departamento mediocre con una esposa mediocre». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala comprendieron en ese momento la verdadera naturaleza de Victoria Sandoval. El juez Delgado golpeó el martillo. «Señorita Sandoval, sus comentarios están siendo registrados. Continuemos con orden». Gabriela aprovechó el momento. «Su señoría, está claro que la señorita Sandoval no actúa con el interés del señor Mendoza en mente. Su petición de evaluación mental
Es un último intento desesperado de mantener control sobre alguien que finalmente está escapando de su manipulación. El señor Mendoza, continuó, está tomando la decisión más racional posible, asegurar el futuro de su hijo biológico antes de morir. Eso no es incompetencia mental, eso es responsabilidad parental. Tomás, que había estado escuchando todo con seriedad imposible para su edad, se bajó del regazo de Valentina y caminó hacia adelante. Señor juez, dijo con voz clara que hizo que todos voltearan. Mi papá no está loco. Solo quiere ayudarme antes de irse al cielo. ¿Eso es malo? El juez Delgado, hombre duro curtido por décadas en tribunales, tuvo que pestañear varias veces para contener emoción. No, joven, respondió gentilmente. Eso no es malo en absoluto. Entonces, puede decirle a la señora Mala que se vaya. Ella asusta a mi papá y lo pone más enfermo. La sala contuvo el aliento colectivamente. Victoria abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano. He visto suficiente evidencia, declaró. La petición de evaluación mental es denegada. El señor Mendoza está claramente en sus facultades completas. Sus decisiones financieras son válidas y legalmente vinculantes. Además, continuó mirando severamente a Victoria, estaré transmitiendo toda esta evidencia de fraude corporativo a la Fiscalía para investigación completa. Señorita Sandoval, le sugiero que contrate un abogado criminalista. Lo va a necesitar. Victoria parecía estatua de sal. Su mundo construido sobre mentiras y manipulación se derrumbaba en tiempo real. Esto no ha terminado, amenazó débilmente. Tengo recursos, tengo conexiones. Lo que tiene, la fiscal Torres intervino, es una orden de arresto pendiente por fraude, malversación y falsificación de documentos. Oficiales, por favor. 2 policías que habían estado esperando afuera entraron. Victoria Sandoval fue arrestada en medio de la sala del tribunal, sus abogados caros huyendo como ratas de barco hundiéndose. Cuando se la llevaron, Rodrigo sintió peso levantándose de sus hombros, peso que había cargado durante 5 años sin siquiera comprenderlo completamente. Valentina lo miró desde su asiento, lágrimas cayendo. Tomás corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza de niño pequeño que entiende que ha pasado algo importante. «Ganaste, papá», susurró contra su pecho. «Ganamos, hijo». Rodrigo lo corrigió. «Todos ganamos». Pero en medio de la celebración, nadie notó a un hombre sentado en la última fila. Un hombre que había estado tomando notas furiosamente. Un hombre que trabajaba para un periódico nacional y acababa de presenciar la historia más grande del año. Y nadie notó el sobre que Victoria había dejado caer accidentalmente cuando fue arrestada. Un sobre que don Esteban recogió discretamente, frunciendo el ceño al leer su contenido. Dentro había un documento, un certificado médico, pero no de Rodrigo, de alguien más. Alguien cuya existencia cambiaría todo lo que habían construido en estos días. El viaje de regreso del tribunal debería haber sido triunfante. Habían ganado. Victoria estaba arrestada. El dinero de Tomás estaba asegurado. Pero Rodrigo apenas podía mantener los ojos abiertos en el asiento trasero de la camioneta de don Esteban. La audiencia lo había consumido completamente. Necesita descansar urgentemente, Sofía insistió cuando llegaron al pueblo. Su cuerpo está al límite absoluto. Pero antes de que pudieran llevarlo al centro de salud, don Esteban sacó el sobre que había recogido discretamente en el tribunal. El sobre que Victoria había dejado caer cuando fue arrestada. «Rodrigo, necesitas ver esto antes de descansar», dijo el anciano con expresión seria. Dentro del centro de salud, con Valentina, Tomás, Arturo y Sofía presentes, don Esteban abrió el sobre. No era un documento legal, no era una amenaza final, era algo completamente inesperado. Un certificado de laboratorio médico, pruebas de compatibilidad de médula ósea, fechado 3 semanas atrás. No entiendo. Valentina tomó el papel confundida. ¿Por qué Victoria tendría pruebas de compatibilidad? Rodrigo leyó el documento con ojos que se abrían cada vez más. Ella se hizo la prueba. Quería saber si era compatible conmigo. ¿Compatible para qué?, Tomás preguntó con inocencia. Para un trasplante de médula ósea, pequeño. Sofía explicó gentilmente. Es un procedimiento donde alguien dona células especiales de su cuerpo para ayudar a curar a personas con leucemia como tu papá. ¿Y la señora Mala podía curarlo? El silencio fue devastador.
Rodrigo miró el resultado. No era compatible. El porcentaje es muy bajo. Por eso nunca me lo dijo. Pero probó. Arturo observó sorprendido. A pesar de todo, probó salvarte. Probablemente para mantenerme vivo el tiempo suficiente para controlar más dinero. Rodrigo respondió amargamente, pero su voz carecía de convicción. Incluso Victoria, en toda su manipulación, había tenido un momento de humanidad. En ese instante, la puerta del centro de salud se abrió violentamente. Un hombre entró agitado, con cámara al cuello y grabadora en mano. Marco Aguirre, el periodista que había estado en el tribunal. Señor Mendoza, señora Cruz, se presentó rápidamente. Soy Marco Aguirre del periódico Nacional Hoy. La historia de ustedes es extraordinaria. Necesito hablar con ustedes. No estamos dando entrevistas. Valentina respondió protectoramente. Por favor, escúchenme. Marco insistió con urgencia genuina. No vengo solo por la historia. Vengo porque creo que puedo ayudar. Si publico esto nacionalmente, miles de personas verán su situación. Alguien ahí afuera podría ser compatible para el trasplante. Rodrigo levantó la mano débilmente. Arturo ya buscó en los registros nacionales de donantes. No hay coincidencias. Pero hay millones que nunca se han registrado. Marco contradijo. Mi artículo puede alcanzar 5 millones de lectores. Imaginen las probabilidades. Alguno de ellos podría salvarle la vida. Valentina miró a Rodrigo, luego a Tomás. El niño estaba escuchando intensamente, procesando palabras que apenas comprendía, pero sintiendo la importancia. ¿Un artículo puede salvar a mi papá?, preguntó con esperanza que partió corazones. Podría, campeón. Marco se arrodilló a su altura. Si suficientes personas lo leen y se hacen la prueba. ¿Quieres ayudar a salvar a tu papá? Sí. Tomás respondió sin dudar un segundo. Rodrigo comenzó a llorar. No de tristeza, sino de abrumadora gratitud por este niño pequeño que apenas lo conocía, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvarlo. Está bien, aceptó con voz quebrada. Publique la historia. Las siguientes horas fueron torbellino. Marco entrevistó a todos. Tomó fotografías de Rodrigo con Tomás. Grabó testimonios de vecinos sobre cómo el pueblo había abrazado esta familia rota. Documentó cada detalle con sensibilidad periodística que equilibraba emoción con respeto. Esto se publica mañana en la edición matutina, prometió Marco al irse. Y lo comparto en redes sociales esta noche. Para mañana todo el país conocerá su historia. Esa noche, agotado más allá de límites humanos, Rodrigo fue llevado a una cama en el centro de salud. La doctora Inés Navarro había regresado con equipo médico adicional del hospital regional. Tiene días, tal vez una semana, le dijo a Valentina en privado. Su cuerpo está cediendo órgano por órgano. El trasplante es su única esperanza, pero necesitaríamos encontrar donante compatible en los próximos 3 días y realizar el procedimiento inmediatamente. ¿3 días? Valentina sintió el mundo desmoronarse. Eso es imposible. Los milagros existen, la doctora respondió. He visto cosas imposibles volverse posibles cuando hay suficientes personas involucradas. Valentina entró a la habitación donde Rodrigo dormitaba. Tomás estaba acurrucado junto a él en la cama estrecha, con manita aferrada a la de su padre. «Mami», susurró el niño. «Le prometí a papá que iba a ser valiente». «¿Valiente cómo, mi amor?» «Me voy a hacer la prueba de compatibilidad mañana. A lo mejor yo puedo salvarlo». Valentina sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Mi cielo, eres muy pequeño. Los niños de 4 años no pueden donar médula ósea. ¿Pero cuando sea más grande? Cuando seas más grande, papá ya no estará aquí». La verdad brutal salió antes de que pudiera suavizarla. Tomás procesó esto con seriedad imposible para su edad. Entonces todos los demás tienen que hacerse la prueba rápido. Muy rápido. A la mañana siguiente, el artículo de Marco fue publicado. El titular decía: «Empresario millonario moribundo busca desesperadamente donante de médula para conocer a su hijo de 4 años». La fotografía que acompañaba era devastadora en su belleza. Rodrigo abrazando a Tomás, ambos llorando, con Valentina observando desde el fondo. La historia era perfecta, emotiva, pero no manipulativa. Honesta sobre errores pasados, pero enfocada en redención y esperanza. Para el mediodía, el artículo se había vuelto viral. 3 millones de visualizaciones. Compartido 50.000 veces. Los comentarios eran abrumadores. «Lloro leyendo esto.
¿Dónde puedo hacerme la prueba? Voy al hospital ahora mismo. Todos deberíamos registrarnos. Esta familia merece un milagro. Pero con la viralización, vino también el escrutinio. Algunos comentarios eran crueles. Se lo merece por abandonar a su familia. Manipulación emocional para conseguir donante. Victoria tiene razón. Es un oportunista. Valentina tuvo que alejar el teléfono, el estómago revuelto. Pero don Esteban puso mano en su hombro. Ignora a los amargados. Mira esto. El hospital regional había reportado que 50 personas ya habían llegado preguntando sobre pruebas de compatibilidad. 50 en 2 horas. Y seguían llegando. Luego algo extraordinario sucedió. El alcalde Ricardo Vega llegó al centro de salud con anuncio que cambiaría todo. Vamos a convertir la escuela en centro de pruebas temporal, declaró con autoridad. El doctor Sebastián Molina, hematólogo especialista del Hospital Metropolitano, viene con su equipo. Van a realizar pruebas gratuitas masivas hoy y mañana. ¿Gratuitas? Valentina preguntó incrédula. El Hospital Metropolitano donó los kits de prueba, el alcalde explicó. Y empresas locales están donando dinero para cubrir costos. Toda la ciudad se está movilizando. Tomás, escuchando desde la habitación, saltó de la cama. «¡Mami! ¡Van a salvar a papá!» Rodrigo lo abrazó débilmente. «Tal vez, hijo, tal vez». Esa tarde, la escuela del pueblo se transformó. Cientos de personas formaron fila. Vecinos del pueblo, gente de ciudades cercanas, desconocidos que habían leído el artículo y viajado horas solo para hacerse la prueba. El doctor Sebastián Molina llegó con equipo de 5 enfermeras, incluyendo a Paula Quintana, especialista en trasplantes. Organizaron estaciones eficientes de registro, extracción de sangre y procesamiento. «Esto es increíble», el doctor Molina dijo a Valentina. «En 20 años de medicina, nunca he visto movilización comunitaria así». Tomás insistió en ser de los primeros en la fila. A pesar de saber que era demasiado joven, quería mostrar ejemplo. «Eres muy valiente, campeón», Paula Quintana le dijo mientras le preparaba el brazo. «Esto va a picar un poquito». Tomás apretó los dientes, mirando directamente la aguja. No lloró, no se quejó. Cuando terminó, sonrió con orgullo. «Ya está. Ahora todos tienen que ser valientes como yo». La fotografía de Tomás con Bendita en el brazo, sonriendo valientemente, fue compartida por Marco en redes sociales. Se volvió viral instantáneamente. Darse valiente como Tomás empezó a trending nacional. Para el final del día, 300 personas se habían hecho la prueba. 300 muestras enviadas para análisis urgente. Las probabilidades seguían siendo bajas, pero ya no eran imposibles. Rodrigo, demasiado débil para ir a la escuela, recibió actualizaciones constantes. Cada nuevo número lo hacía llorar de gratitud. «No merezco esto», le dijo a Valentina esa noche. «No merezco que tanta gente buena intente salvarme». «Tal vez no», ella respondió honestamente. «Pero Tomás merece tener padre. Y estas personas no lo hacen por ti. Lo hacen por ese niño valiente de 4 años que les recordó lo que significa ser comunidad». Al día siguiente, el número subió a 500 personas. Luego, 700. El fenómeno se expandió a ciudades vecinas. Hospitales comenzaron a reportar aumentos en registros de donantes a nivel nacional. «Independientemente de si encontramos match para ti», el doctor Molina explicó, «esta campaña va a salvar vidas. Cada persona registrada es oportunidad para alguien más». Pero el tiempo seguía corriendo. Rodrigo empeoraba cada hora. Sus órganos comenzaban a fallar sistemáticamente. La doctora Inés tuvo que conectarlo a soporte adicional. «Necesitamos resultados en 24 horas», le dijo a Valentina. «Después de eso, su cuerpo estará demasiado débil para sobrevivir el trasplante». 24 horas. Un día. Entre la vida y la muerte. Esa noche, Tomás se negó a dejar la habitación de su padre. Se acurrucó junto a él, susurrando historias sobre su día, sobre sus amigos, sobre sus sueños. «Cuando te cures, papá, ¿podemos ir al parque?» Rodrigo, apenas consciente, asintió débilmente. «Al parque, al zoológico, a donde quieras». «¿Y vas a enseñarme a nadar?» «Te voy a enseñar todo lo que sé, hijo». «¿Me lo prometes?» Rodrigo apretó la manita pequeña con lo poco que le quedaba de fuerza. «Te lo prometo». A las 3 de la madrugada, el teléfono de la doctora Inés sonó. Era el laboratorio central.
Valentina estaba dormitando en silla junto a la cama cuando la doctora entró con expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasa? Valentina se puso de pie inmediatamente. Encontramos algo, la doctora respondió con voz temblorosa. No uno, 3 matches potenciales de las pruebas masivas. Valentina ahogó grito de alegría y shock. ¿3? 3 personas con compatibilidad superior al 90%. Las probabilidades de esto son astronómicas. 1 en 10 millones. ¿Quiénes son? La doctora Inés mostró la lista. Valentina leyó los nombres y sintió que el universo conspiraba de formas imposibles. El primero era Don Esteban, el anciano que había sido padre, amigo y guardián para Valentina durante 5 años. El segundo era Arturo Zamora, el ex socio que había guardado evidencia contra Victoria por 3 años esperando el momento correcto. El tercero era alguien completamente inesperado. Alguien cuya compatibilidad cambiaba todo lo que creían saber sobre familia, destino y segundas oportunidades. El silencio en la habitación del centro de salud era tan denso que podía cortarse. Valentina miraba fijamente la lista de 3 nombres compatibles, su cerebro negándose a procesar lo que sus ojos claramente leían. «Esto tiene que ser un error», susurró con voz temblorosa. La doctora Inés Navarro negó con la cabeza firmemente. «Verificamos 3 veces. Los resultados son absolutamente definitivos. El tercer nombre en la lista, con compatibilidad del 94%, era Valentina Cruz». «¿Cómo es posible?» Valentina sintió que sus piernas cedían. Don Esteban la sujetó rápidamente. «Yo nunca me hice la prueba. Yo no...» «Te hiciste análisis de sangre de rutina hace 2 meses». Sofía intervino suavemente. «¿Recuerdas? Para el chequeo anual. Guardamos muestras en archivo. Cuando el doctor Molina pidió comparar con todas las muestras disponibles de las últimas décadas en la región, tu sangre estaba en el sistema». Valentina se llevó las manos a la boca, las lágrimas cayendo sin control. Durante 5 años, había odiado a Rodrigo por abandonarla. Durante 5 años, había jurado que nunca lo perdonaría. Y ahora, el universo le estaba pidiendo que literalmente le diera parte de su cuerpo para salvarlo. «No tienes que hacerlo». Rodrigo habló desde la cama con voz débil pero clara. Había despertado con la conmoción. «Don Esteban o Arturo pueden donar. No voy a pedirte esto después de todo lo que te hice». «No estás pidiendo nada», Valentina respondió, todavía procesando. «El universo está». Don Esteban se acercó a ella, poniendo mano sabia en su hombro. «Valentina, sea cual sea tu decisión, la respetaremos. Arturo y yo estamos perfectamente dispuestos». «Yo también», Arturo confirmó desde la puerta, donde acababa de llegar alertado por Sofía. «De hecho, insisto, tú tienes que cuidar a Tomás. Yo no tengo familia. Soy el donante lógico». Pero Valentina no los estaba escuchando. Estaba mirando a Tomás, quien dormía acurrucado en silla junto a la cama de su padre, con manita aún aferrada a la de Rodrigo incluso en sueños. «¿Qué es más compatible?», preguntó finalmente. «¿94% o 90%? 94, la doctora Inés respondió. «Cada punto porcentual aumenta dramáticamente las probabilidades de éxito y reduce riesgos de rechazo. Entonces no hay decisión que tomar», Valentina dijo con claridad cristalina que sorprendió a todos. «Yo soy la donante». «Valentina, no». Rodrigo intentó sentarse pero estaba demasiado débil. «No puedo pedirte». «No estás pidiendo». Ella lo interrumpió acercándose a la cama. «Estoy eligiendo. No por ti. Por ese niño que lleva tu sangre y la mía. Por ese niño que merece conocer a su padre más que unos días. Por ese niño que me enseñó que el perdón no es debilidad. Es la fuerza más grande del universo». Rodrigo comenzó a llorar sin sonido, los hombros sacudiéndose. Valentina, por primera vez en 5 años, extendió la mano y tocó su rostro suavemente. «Me destrozaste», dijo con honestidad brutal. «Me abandonaste en el peor momento posible, pero también me diste lo mejor que tengo, Tomás. Y si puedo darle a nuestro hijo la oportunidad de tener padre, voy a hacerlo sin pensarlo 2 veces. No sé cómo agradecerte. Vive», ella respondió simplemente. «Vive y sé el padre que él merece. Ese es todo el agradecimiento que necesito». Tomás se despertó con las voces. Miró alrededor confundido. Luego vio a su madre llorando y saltó de la silla alarmado. «¿Mami está triste?» «No, mi cielo». Valentina lo levantó en brazos. «Mami está muy feliz.
Porque resulta que mami puede ayudar a salvar a papá. ¿Tú también eres valiente como yo? Aprendí de ti, mi amor. Las siguientes 12 horas fueron torbellino de preparativos. El doctor Héctor Sandoval, cirujano especialista en trasplantes del Hospital Metropolitano, llegó con equipo completo. Normalmente este tipo de procedimiento requería semanas de preparación, pero el estado crítico de Rodrigo no permitía demoras. Es arriesgado hacerlo tan rápido, el doctor Sandoval advirtió. Pero esperare significa muerte segura. Procedere significa 70% de probabilidades de éxito. 70 es mejor que 0, Valentina respondió sin dudar. La cirugía fue programada para esa misma tarde. Valentina firmó documentos, se sometió a exámenes rápidos de salud, habló con psicóloga Marina Ruiz sobre implicaciones emocionales. ¿Estás completamente segura de esto?, Marina le preguntó en privado. No hay presión equivocada, no hay heroísmo mal dirigido, solo certeza genuina. Estoy segura, Valentina respondió mirándola directamente. Por primera vez en 5 años, estoy absolutamente segura de algo. Antes de la cirugía, hubo momento que todos necesitaban. Valentina, Rodrigo y Tomás, solos en habitación por última vez antes de que todo cambiara. Tomás, Rodrigo lo sentó en su regazo a pesar del dolor. Necesito decirte algo muy importante antes de que mami y yo vayamos a la cirugía. ¿Qué es cirugía? Es como cuando arreglan algo roto. Mami va a darme parte de su cuerpo para arreglar el mío. ¿Y después vas a estar bien? Después voy a estar mucho mejor. Y voy a poder cumplir todas las promesas que te hice. El parque. El zoológico. ¿Y vas a enseñarme a nadar y a jugar fútbol y a leer libros grandes? Todo eso y más, hijo. Te lo prometo. Tomás lo abrazó con fuerza de niño pequeño que finalmente comprende que las cosas importantes están sucediendo. Te quiero, papá. Rodrigo cerró los ojos, memorizando ese momento, ese sentimiento, esas palabras que había esperado 5 años para escuchar. Yo también te quiero, hijo. Más que a cualquier cosa en todo el universo. Luego miró a Valentina con gratitud que las palabras no podían expresar. Valentina, No. Ella lo detuvo. Después de la cirugía, cuando estés curado, entonces hablaremos de todo. Pero ahora, solo guarda energía y prepárate para luchar por tu vida. La cirugía duró 7 horas. 7 horas durante las cuales el pueblo entero pareció contener el aliento colectivamente. Don Esteban organizó vigilia en la pequeña iglesia. Elena llevó a Tomás al jardín de infantes para distraerlo con actividades. Margarita preparó comida para todos los que esperaban. Arturo caminaba nervioso, revisando teléfono constantemente por actualizaciones. Marco Aguirre, el periodista, estaba presente documentando todo con permiso de la familia. Esta historia necesita final, había dicho. Sea cual sea. Afuera del quirófano improvisado, el doctor Sandoval emergió finalmente, quitándose guantes quirúrgicos. Su expresión era cautelosamente optimista. La extracción de médula de Valentina fue perfecta, anunció. Y el trasplante a Rodrigo procedió sin complicaciones. Ahora viene la parte crítica. Esperar que su cuerpo acepte las células nuevas sin rechazo. ¿Cuánto tiempo?, don Esteban preguntó. 72 horas sabremos si está funcionando. Pero los primeros indicadores son muy prometedores. Tomás, que había insistido en regresar apenas terminara la escuela, corrió hacia el doctor. ¿Mi mami está bien? ¿Mi papá está bien? El doctor Sandoval se arrodilló a su altura con sonrisa genuina. Tu mami es la mujer más valiente que he conocido. Y tu papá es el hombre con más suerte del mundo. ¿Porque tiene familia que lo quiere? Exactamente por eso, campeón. Las primeras 24 horas fueron críticas. Tanto Valentina como Rodrigo necesitaban recuperación y monitoreo constante. Valentina despertó primero, adolorida pero estable. Lo primero que preguntó fue, ¿Rodrigo? Respondiendo bien, Sofía le informó. Sus signos vitales se están estabilizando. Las células trasplantadas están comenzando a trabajar. ¿Puedo verlo? Todavía está en recuperación intensiva, pero pronto. Tomás fue permitido visitar a su madre brevemente. Se subió cuidadosamente a la cama, evitando cables y tubos, y se acurrucó junto a ella. Gracias por salvar a papá, mami. Gracias por enseñarme a ser valiente, mi amor. A las 48 horas, Rodrigo despertó completamente. Su primera palabra fue, ¿Valentina?
Está bien. El doctor Sandoval le aseguró. Está recuperándose perfectamente. Y tu cuerpo está aceptando el trasplante mejor de lo que esperábamos. ¿Voy a vivir? Vas a vivir, Rodrigo. Vas a tener oportunidad de ser el padre que tu hijo necesita. Rodrigo lloró de alivio, gratitud y asombro ante la segunda oportunidad imposible que le estaban dando. Al tercer día, ambos estaban suficientemente estables para estar en la misma habitación. Tomás insistió en estar presente para la reunión. «Tenemos familia completa ahora», declaró con lógica infantil perfecta. «Mami, papá y yo». Valentina y Rodrigo se miraron sobre la cabeza de su hijo. No era tan simple. 5 años de dolor no desaparecían con cirugía, pero era comienzo. Era posibilidad. «Tomas razón», Valentina dijo suavemente. «Tenemos familia». 6 meses después, el campo donde Valentina solía cosechar tomates sola había sido transformado. Con parte de los 50 millones, habían construido el Centro Comunitario Esperanza. Tenía clínica médica gratuita, biblioteca, salón de usos múltiples y programas educativos para el pueblo entero. Rodrigo, ahora completamente recuperado y en remisión, había cambiado radicalmente. Vendió sus acciones restantes de Tech Vision Corporation, donó parte a caridad y se mudó permanentemente al pueblo, no al hotel. Había comprado casa modesta a 3 cuadras de Valentina. «No vamos a apresurar nada», le había dicho. «Voy a cortejarte adecuadamente esta vez, como debí hacerlo desde el principio». Y lo había hecho. Flores cada semana, cenas familiares con Tomás, conversaciones largas sobre pasado, presente, futuro, terapia de pareja con Marina Ruiz para trabajar en heridas antiguas. Valentina no lo había perdonado completamente todavía, pero estaba en camino, y descubría, sorprendentemente, que parte de ella quería intentarlo nuevamente. No por Tomás, por ella misma, porque el hombre frente a ella había sido transformado por experiencia cercana a la muerte. «¿Alguna vez podrás perdonarme completamente?», Rodrigo le preguntó una tarde mientras observaban a Tomás jugar con Benjamín en el parque nuevo que habían construido. «Ya lo hice», Valentina respondió honestamente. «El día que decidí donar mi médula. Ese día solté todo el veneno que estaba envenenándome a mí misma. Pero perdonar no significa olvidar. Significa recordar sin dolor. ¿Y sientes dolor cuando me miras?». Ella lo consideró cuidadosamente. «Cada vez menos. Pregúntame en un año». Tomás, ahora de 5 años, prosperaba de formas milagrosas. Tenía padre presente que lo llevaba a escuela. Jugaba fútbol con él. Le leía cuentos antes de dormir. Tenía fondo fiduciario que garantizaba su educación hasta universidad. Pero más importante, tenía ejemplo vivo de redención, perdón y comunidad. Don Esteban, quien había sido padre sustituto durante años, no fue desplazado. Rodrigo lo trató con respeto de hijo honrando padre. Los domingos, 3 generaciones se reunían en la granja de Valentina para almuerzos familiares. Arturo Zamora se había convertido en administrador del centro comunitario, usando su experiencia empresarial para bien social. Victoria Sandoval, sorprendentemente, había contactado desde prisión pidiendo perdón, no por ella misma, sino pidiendo que donaran a caridad relacionada con trasplantes de médula. Estaba cumpliendo sentencia de 5 años por fraude, pero mostraba señales genuinas de cambio. «¿Crees que la gente puede cambiar realmente?», Valentina le preguntó a Rodrigo una noche. «Estoy vivo porque tú cambiaste tu odio en amor», él respondió. «Así que sí, creo absolutamente en cambio». 1 año después, escena final. Era día de inauguración oficial del huerto comunitario que Rodrigo y Tomás habían estado cultivando juntos durante meses. Cientos de personas del pueblo y ciudades vecinas estaban presentes. Marco Aguirre había publicado seguimiento de la historia original. El artículo se tituló «El millonario que encontró la vida cuando enfrentó la muerte». Había ganado Premio Nacional de Periodismo. Rodrigo se paró frente a la multitud, saludable y vibrante, con Tomás en brazos y Valentina a su lado. «Hace 1 año y medio», comenzó su discurso. «Era hombre más rico de Silicon Valley, pero más pobre en cosas que importaban. Había perdido familia. Había perdido humanidad. Estaba muriendo físicamente y ya estaba muerto espiritualmente. Luego descubrí que tenía hijo criado por mujer más fuerte que he conocido.
hijo rodeado de comunidad que me enseñó significado real de riqueza. Cuando enfrenté muerte, descubrí vida. Cuando perdí todo control, encontré libertad. Y cuando mujer que había dañado terriblemente eligió salvarme, aprendí que perdón es más poderoso que cualquier rencor. Tomás interrumpió jalando su camisa. «Papá, cuéntales sobre el huerto». La multitud rió cálidamente. Rodrigo sonrió, besando la cabeza de su hijo. «Mi hijo tiene razón. Este huerto es símbolo. Cada planta aquí fue sembrada por alguien de esta comunidad. Cuando cosechemos, compartiremos los frutos. Porque aprendí que vida verdadera no es acumular riqueza, es compartir abundancia». Los 50 millones que transfería a Valentina no solo aseguraron futuro de Tomás, financiaron este centro, esta clínica, esta biblioteca, y seguirán financiando educación, salud y oportunidades para todos ustedes. Porque ustedes me dieron algo que dinero no puede comprar. 700 personas hicieron fila para potencialmente salvarme. 700. Ese es el verdadero milagro, no el trasplante, sino que 700 personas, la mayoría desconocidos, se preocuparon lo suficiente para intentar. Don Esteban, observando desde primera fila con lágrimas en sus ojos ancianos, asintió con aprobación. Rodrigo continuó. «Mi hijo me dijo algo hace meses que nunca olvidaré. Dijo, papá, ¿verdad que cuando alguien te salva la vida, tienes que hacer algo bueno con ella? Tiene 5 años y es más sabio que yo jamás fui. Así que este es mi compromiso ante todos ustedes. Viviré cada día restante honrando regalo que me dieron. No solo Valentina con su médula, sino todos ustedes con su compasión, este pueblo con su comunidad, mi hijo con su perdón». Tomás levantó las manos pidiendo hablar. Rodrigo bajó el micrófono a su altura. «Yo también quiero decir algo», el niño anunció con seriedad. «Quiero decir gracias a todos por salvar a mi papá, porque ahora tengo familia completa, y cuando sea grande, voy a ayudar a otras personas como ustedes ayudaron a nosotros. ¿Está bien?». La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente. Marco Aguirre capturaba cada momento, sabiendo que esta era historia que necesitaba ser compartida, mucho más allá de este pueblo pequeño. Valentina tomó el micrófono finalmente. «Durante 5 años fui madre soltera sobreviviendo día a día. Pensé que esa era mi historia completa. Pensé que el abandono me había definido. Pero este pueblo me enseñó que somos definidos no por lo que nos pasa, sino por cómo respondemos». Cuando ese hombre, señaló a Rodrigo, apareció hace 1 año y medio, podría haber cerrado puerta con rencor justificado. Pero don Esteban me enseñó que a veces el acto más revolucionario es dar segunda oportunidad. No porque la persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Y cuando descubrí que podía salvarlo, no lo hice por amor romántico, lo hice por amor de madre, porque mi hijo merecía conocer a su padre. Y sorprendentemente, en el proceso de salvar su vida, salvé algo en mí también. Salvé mi capacidad de confiar nuevamente, de creer nuevamente, de amar nuevamente. Rodrigo la tomó de la mano, lágrimas cayendo libremente. «Estás diciendo...». «Estoy diciendo que después de 1 año de terapia, conversaciones y reconstruir confianza paso a paso, estoy lista para intentarlo otra vez. No como éramos, como somos ahora. Personas transformadas por dolor, curadas por comunidad, unidas por hijo que nos enseñó verdadero significado de valentía». Tomás, comprendiendo que algo importante estaba pasando, abrazó a ambos padres simultáneamente. «¿Significa que papá puede vivir con nosotros ahora? Significa que vamos a ser familia de verdad», Valentina confirmó. «No perfecta, pero real». La celebración que siguió fue épica. Música, comida, baile. El huerto fue oficialmente inaugurado con Tomás plantando simbólicamente primera semilla de nueva temporada. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, pintando cielo de dorados imposibles y púrpuras profundos, don Esteban reunió a todos para brindis final. «He vivido 80 años», comenzó con voz todavía fuerte. «He visto guerras, hambrunas, tragedias, pero también he visto milagros. Y lo que presencié este año es prueba de que el mayor milagro de todos es comunidad unida por amor. Rodrigo llegó aquí muriendo. Valentina estaba sobreviviendo. Tomás merecía más,
Y todos nosotros éramos simplemente vecinos, pero juntos nos convertimos en familia. Creamos milagro. Así que mi brindis es este, por segundas oportunidades, por perdón que sana, por comunidad que levanta, por amor que transforma, y por pequeño niño valiente que nos recordó que a veces acto más heroico es simplemente elegir esperanza cuando desesperación parece más fácil. ¡Salud! ¡Salud! 300 voces respondieron al unísono. Esa noche, después que todos se fueron, Rodrigo, Valentina y Tomás caminaron juntos de regreso a casa bajo estrellas imposiblemente brillantes. «¿Papá?», Tomás preguntó soñolientamente desde los hombros de Rodrigo. «Sí, hijo. ¿Este es el final feliz?». Rodrigo miró a Valentina. Ella sonrió y tomó su mano libre. «No, mi amor», Rodrigo respondió con certeza absoluta. «Este es el comienzo feliz». Y tenía razón. Porque algunos finales son simplemente principios disfrazados. Algunas muertes son nacimientos. Y a veces, cuando caemos de rodillas en polvo de camino rural, lo que parece el final es realmente el momento exacto donde la vida verdadera comienza. Fin de la historia. Epílogo. 5 años después. Tomás, ahora de 9 años, ganó competencia nacional de ciencias con proyectos sobre importancia de donación de médula ósea. Lo dedicó a las 700 personas valientes que salvaron a mi papá. Rodrigo y Valentina se casaron en ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con don Esteban dándola en matrimonio. El centro comunitario Esperanza se expandió a 5 pueblos vecinos, salvando incontables vidas a través de educación y acceso a salud. Victoria Sandoval salió de prisión después de 3 años por buen comportamiento. Rodrigo y Valentina le dieron trabajo en el centro comunitario. La redención es posible para todos. Marco Aguirre escribió libros sobre la historia titulado 700 razones para creer en milagros. Los royalties fueron donados a organizaciones de trasplantes. Y en placa de bronce, en entrada del centro comunitario Esperanza, están grabadas palabras que Tomás dijo cuando tenía 4 años. ¿Puedo conocerte antes de que te vayas al cielo? Porque a veces, las preguntas más simples de los niños más pequeños contienen la sabiduría más profunda del universo. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, No. güey. O a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permiten porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú qué show. ¿Ya no hay espacio adentro? No. Mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las ¿Hasta cosas. dónde? Hasta su ¿Hasta dónde? chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya me dejó, pasó a ¿verdad? retirar. Ponerlos. ¿Entonces, Memo? Sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Descansa, Vale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches.
Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer, de comer con tu señora o qué show? Vamos, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Este madre. pinche pan feo, no. Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que güey. yo también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Eso nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo nada. hacia la izquierda. ¿La verga dónde, güey? Ah, la verga sí. Te digo que el camión nos estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé.
Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, a la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro, ¿viste? Entonces, rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. ¡Ta madre! Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. Mm, ¡ta madre! ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy Chinga, diciendo este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Más de estos. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, pinche cagadero.
Verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.